Mis amados hermanos, este es mi último sermón acerca de este precioso tema de la soberanía de Dios. Y espero con todas mis fuerzas que este pequeño estudio haya logrado en alguna medida transformar su mente y su corazón respecto a la omnipotencia y grandeza de Dios, y que a pesar de mi debilidad e imperfección no haya opacado la dignidad de esta verdad tan maravillosa como la doctrina de la soberanía de Dios. Me he encargado de enseñar a grosso modo esta doctrina de la soberanía de Dios, y hemos estudiado que Dios es soberano en la obra de creación y en la obra de providencia. Vimos cómo Dios ejerce el control y gobierno sobre la obra de sus manos. Aprendimos cómo Dios Padre e Hijo y Dios Espíritu Santo son soberanos al elegir, al redimir y aplicar la salvación en los escogidos. Estudiamos cómo la oración es responsabilidad y privilegio del creyente a pesar de que Dios es soberano. Y cómo la soberanía de Dios nos hace reverentes, obedientes, sujetos y mejores adoradores, agradecidos y humildes, aprovechando así esta doctrina para nuestro crecimiento. Sin embargo, hoy terminaremos este estudio profundizando un poco más sobre el valor de la doctrina de la soberanía de Dios. Sabemos de sobra que hoy existe un gran problema con la enseñanza doctrinal dentro de las iglesias. La doctrina en general es muy importante para una vida espiritual sana y robusta. Cuando hablamos de doctrina nos referimos a las enseñanzas de las grandes realidades de Dios. Nos referimos a las enseñanzas de las Escrituras, y es por medio de la doctrina o enseñanza que los cristianos podemos conocer las grandes realidades de Dios, de su comunión y nuestra comunión con Él. Solo por la enseñanza los creyentes son alimentados y edificados, y cuando ésta se descuida, el crecimiento en la gracia y el testimonio eficaz por Cristo cesan sin que se pueda hacer absolutamente nada por ello. Hoy es lamentable cómo es considerada la doctrina por los mismos creyentes como algo malo, como algo que debe evitarse a toda costa. Para muchos la doctrina es lo opuesto a la vitalidad cristiana. Esto es, que quien se dedica a estudiar la doctrina es un hombre docto pero poco piadoso. El que estudia mucho entonces, dicen ellos, ora poco, evangeliza poco. Para otro la doctrina es lo opuesto al amor. Es decir, si usted estudia, enseña y cela la doctrina, usted no ama. Hoy es usual encontrar organizaciones y eventos que en el nombre del amor y la mal llamada unidad rebajan los estándares bíblicos. Para ser unidos hoy aceptan el error para lograr hacer espacio al mayor número de personas que sea posible y tantos tipos de pensamiento como se pueda. Otros piensan que la doctrina es enemiga del evangelismo y del pensamiento como se pueda. La doctrina de la soberanía de Dios, no. Eso no. Eso es decirle al pecador que siga pecando. Eso es decirle al pecador que como no ha sido escogido, que haga lo que quiera. O una iglesia, dicen ellos, es doctrinal o es evangelística. La iglesia que se dedica a estudiar no se preocupa del mundo perdido. Muchas iglesias y su liderazgo son apáticos a la doctrina porque piensan que es inútil, no atrae, sino que divide. Parson dice lo siguiente: es verdad, la doctrina divide a los verdaderos cristianos de los falsos cristianos. La predicación práctica ha reemplazado la exposición doctrinal en los púlpitos, y esta, mis hermanos, creo que es la raíz de muchos males de la iglesia hoy.
Los cristianos de hoy no han construido su fe sobre la roca, sino sobre la mera arena. Por tanto, cuando se les pide cuenta de lo que cree, no pueden responder con un criterio. No saben qué creen. Un ejemplo de esto son los jóvenes que han pasado toda su vida en iglesias, pero cuando llegan a las universidades son desmenuzados por ideologías ateas y humanistas, ya que ellos no cuentan con bases firmes para defender su fe. Como la doctrina no es importante, ellos han sido alejados de los estudios serios de la Biblia, si es que realmente los hay. Simplemente son expuestos a actividades, campamentos, conciertos que no son más que hojarasca cuando son pasados por el fuego de la prueba. Es muy triste que la doctrina sea considerada poco práctica, cuando de hecho es la esencia de la vida práctica. Hay una relación inseparable entre lo que se cree y lo que se practica. Observando el comportamiento de alguien podemos inferir qué es lo que cree. Observe el orden de los verbos en el texto que leímos al comienzo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El primer verbo es enseñar o adoctrinar. Luego si vienen los asuntos más prácticos. Este mismo orden es el que se observa en todas las epístolas, particularmente en los grandes tratados doctrinales del apóstol Pablo. Si vamos al libro de Romanos, allí, en los primeros 5 capítulos, de ninguna manera veremos ninguna exhortación, sino enseñanza, doctrina. Después veremos la aplicación a ello. Si vemos la carta a los Efesios, exactamente lo mismo. No hay una exhortación en los primeros 4 capítulos, pero los siguientes capítulos nos llevan aquí a la aplicación. Pero siempre debe haber una enseñanza, la doctrina, y por eso lo importante de la doctrina. Por tanto, hermanos, la soberanía de Dios no es un mero dogma sin ningún valor práctico, sino que es una enseñanza diseñada para influir en el caminar cotidiano de cada cristiano. Esta doctrina es básica y centro de gravedad de la verdad cristiana. Algunos creen que en importancia es solo superada por la doctrina de la inspiración divina de las Escrituras. Esta doctrina está destinada a ser un ancla de la esperanza de nuestras almas en las tormentas de esta vida. Esta doctrina es un bálsamo para reconfrontar los espíritus lastimados, moldea el alma y convierte la conducta, proporciona consuelo para el presente y seguridad para el futuro incierto. Sitúa a la criatura en el lugar que le corresponde y es en el polvo, y nos muestra el lugar que ocupa el Rey del universo, el Rey soberano. Entonces, mis hermanos, en esta última clase, en esta última exposición de la doctrina de la soberanía de Dios, quiero darles 5 razones, aunque hay muchas, de por qué esta doctrina es tan valiosa para el creyente. ¿En qué radica su riqueza? ¿Por qué esta doctrina, lejos de ser cruel, desalmada y difícil de pasar, es para los santos una doctrina dulce y bella? Así que permítame ir sobre estas razones, 5 razones por las cuales la doctrina de la soberanía de Dios es tan valiosa para nosotros los creyentes. La primera es porque la doctrina de la soberanía de Dios es el fundamento sólido de la verdadera religión. Esta doctrina es el fundamento sólido de la verdadera religión. Nuestra vida de piedad es como una construcción. Todos edificamos nuestra vida de fe sobre un fundamento, así como en la parábola de los 2 cimientos referida por el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 28. Si el fundamento es bueno, sólido y resistente,
La edificación soportará y resistirá las pruebas, las tentaciones. Así que si el creyente construye su vida de fe sobre el fundamento de la soberanía de Dios, su religión tiene una base sólida y su vida de piedad se puede edificar y crecer de manera sana. Pero si por el contrario se desecha esta doctrina, si se es indiferente al estudio de ella, su vida de piedad no resistirá, evidenciando así, escúcheme bien, que su vida cristiana era falsa y no genuina. Entonces, si la doctrina de la soberanía divina es aquella que sitúa a Dios en el lugar que le corresponde, entonces esta doctrina es aquella que ofrece una base sólida sobre la cual la religión práctica puede edificarse. No habrá progreso alguno en las cosas de Dios si antes no hay un reconocimiento personal de su supremacía, de su derecho de ser temido y reverenciado, de que es el único Señor y merece ser servido. En vano se leen las Escrituras si mi deseo al buscarlas no es reconocer la voluntad de Dios y sujetarme a ella con espíritu de obediencia. Les recuerdo, hermanos, que la soberanía es que un hombre dictamina algo, en este caso de los hombres, y nadie puede contender con esa orden. ¿Recuerdan lo que pasaba con los edictos que se daban los reyes? ¿Quién podía contender contra esas normas? Absolutamente nadie. Estos hombres eran hombres tiranos, eran hombres despiadados. Pero aquel que no cumplía sus mandatos debería morir. Nosotros sabemos que la palabra de Dios son los mandatos de Dios. Allí está escrito lo que Dios quiere para su pueblo. ¿De qué nos sirve a nosotros ir a la Escritura si no creemos que es la palabra del Rey soberano y que no podemos discutir, que no podemos ir en contra de ella? ¿De qué religión, de qué cristianismo estamos hablando? Les recuerdo, mis hermanos, que ser creyente no es solamente leer la palabra. Ser creyente es leer la palabra y obedecerla sin contender con ella. Pero hoy muchos contienden con ella. ¿Por qué razón? Porque no la ven como la palabra del soberano Señor. Porque no ven allí la palabra de aquel que no puede ser discutido. Y por eso hoy se levantan en contra de la palabra de Dios. Te pregunto, ¿ves el valor de la doctrina de la soberanía de Dios? Cuando nosotros entendemos que es la palabra de Dios, que Él es soberano y que no debemos discutir su palabra, vamos a ir de una manera correcta, vamos a ir a buscar a Dios, vamos a ir a sujetarnos a sus escrituras y no vamos a contender con ellas. En vano oramos delante de Dios si lo que queremos es nuestros deleites y nuestros deseos. La Escritura claramente nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hay una manera correcta de pedir a Dios, pero hay una manera incorrecta de pedir a Dios. Así que ser creyente no es solamente orar, es orar como Dios nos manda a orar. Si nosotros como creyentes tenemos claro que Dios es un Dios soberano, que no podemos cambiar la voluntad de Dios en nuestras oraciones, pero que Él ha decretado que es por medio de la oración que Él cumple sus propósitos, nosotros iremos en oración buscando siempre su voluntad, entendiendo que Él dice que Él responde las oraciones que son conforme a su voluntad, no a nuestros deleites. Toda oración que se haga, que no sea conforme a la voluntad del Señor, será para nuestros deleites.
Si nosotros comprendemos la soberanía de Dios, nos escucharán algunos hombres y mujeres diciendo, es que en la iglesia Bautista Reformada de Suba solo oran por la iglesia, por la iglesia, por la iglesia. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que la iglesia persevere, que la iglesia sea salva. No significa, como aprendimos en el estudio de la soberanía de Dios en la oración, que no podamos pedir. Claro que sí podemos pedir. Pero ¿cuál debe ser nuestra oración? Oraciones conforme a la voluntad del Señor. Una religión que no se basa en la soberanía de Dios es carnal, es humana y hasta diabólica. La soberanía de Dios la soberanía de Dios, remarco hoy, pone al hombre en el lugar que corresponde y a Dios en el lugar que Él tiene, que es el Señor y Rey y el gobernante del mundo. Entonces el servicio que el creyente hace, si no lo realiza para la gloria de su Señor, es una obra muerta. Si nosotros servimos a Dios, pero no servimos para que la gloria de Dios sea exaltada, ¿para qué servimos entonces? ¿Para nosotros mismos? El hombre que no comprende la soberanía de Dios no tiene una buena base para su vida de piedad. Entonces alterca con Dios, pelea con la Escritura, sirve con un corazón hipócrita, es un cristiano orgulloso que se niega a rendirse al Señor, que pelea por sus derechos, que se rige por sus sentires, es el centro de su vida religiosa. Vive para satisfacer sus deseos, sus intereses y sus ambiciones. La religión viva radica primordialmente en la percepción y práctica de la voluntad divina, en conocer cuál es la voluntad de Dios y procurar con todas las fuerzas de nuestra alma andar en ella. Tenemos una meta en esta vida y es ser como el Señor Jesucristo, quien siempre anduvo haciendo la voluntad del Padre. Así que vivir como Cristo es la forma de alcanzar este propósito en la vida práctica. ¿Y cómo caminó Cristo? ¿Cómo lo hizo entonces? Como al Padre le agradó. Cada creyente que ha puesto la soberanía de Dios como la base de toda su existencia, camina como Cristo buscando siempre la voluntad de Dios para obedecerlo. La doctrina de la soberanía de Dios tiene mucho valor para el creyente. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es la base, es el fundamento de una verdadera religión. Si nosotros leemos la Escritura, oramos y servimos a Dios para nosotros mismos y no entendemos que es para el soberano Dios, dijimos allí, tenemos una fe muerta. Segunda razón. La soberanía de Dios es valiosa porque desconoce la herejía de la salvación por las obras. La salvación por los esfuerzos y méritos humanos es un camino que parece derecho, pero desemboca en la muerte. Es común que los hombres piensen que la salvación depende de ellos, al menos en una parte mínima. No nos alarma, ya que es parte de la naturaleza del hombre pensar contrario a Dios. Muchos predicadores usan la siguiente frase: Dios ya hizo su parte, ahora te corresponde hacer a ti la tuya. Poniendo sobre los hombros del hombre la eficacia de su salvación. Sin embargo, ya hemos aprendido que esta es una lamentable negación al Evangelio de la gracia. Únicamente por gracia somos salvos. Ninguno de nosotros hemos hecho méritos para salvarnos. De hecho, hemos hecho méritos y hacemos cada día para merecer
la condenación. Pero gracias al Señor es que tú y yo estamos aquí. Declarar que Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré, es rechazar una de las verdades más preciosas que enseña la Biblia, y es que Dios ayuda a los que no pueden ayudarse a sí mismos. Decir que la salvación del pecador depende de la acción de su propia voluntad es otra forma del dogma que deshonra a Dios, y es el dogma de la salvación por el esfuerzo humano. La doctrina de la soberanía de Dios deja este dogma sin fundamento al decir en Romanos capítulo 9, versículo 16 las siguientes palabras: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Has escuchado esa frase? Si quieres puedes venir al Señor, ven, ven. No depende del que corre, no depende del que quiere, depende de Dios que tiene y que quiere tener misericordia. Muchos dirán, pero esta doctrina o esta verdad es muy fuerte para un pecador. Le desconsuela y lo lleva a la desesperación, y la iglesia a esto debería decir amén. Ojalá así sea. Ojalá los pecadores se desesperaran por su condición. Pero lo que vemos hoy es que ellos no dejan de confiar en sí mismos para su salvación. No se ven desesperados ni entristecidos, sino tranquilos confiando en su justicia propia. No soy tan malo, dicen ellos. ¿Por qué el infierno? Me merezco el cielo porque ayudo al necesitado o porque no le hago mal a nadie. Mientras él confíe en sus fuerzas, no caerá en los brazos de la misericordia soberana. Mientras se le siga predicando que él puede llegar por sus propios medios a Cristo, nunca lo hará. El valor de la doctrina de la soberanía de Dios no es el que corre, no es el que quiere, es de Dios que tiene misericordia. Entonces, a ese reclamo de que la doctrina de la soberanía en la salvación es muy fuerte, yo digo lo siguiente: fuerte es que un pecador entre a este lugar como pordiosero, como maloliente y enfermo por el pecado, pero que se crea príncipe y que salga aún más soberbio diciendo: soy muy especial para Dios. Es preferible que se dé cuenta de su verdadera condición y se avergüence, y entonces corra a la fuente carmesí a lavar su inmundicia, y no que se ensorbezca y diga, como Apocalipsis 3:17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una conversión genuina comienza cuando el hombre se reconoce a sí mismo como débil, impotente y sin fuerzas para hacer algo por sí mismo. Aquí es donde nosotros notamos el valor de la doctrina de la soberanía de Dios. El hombre necesita reconocer que la salvación no depende de él en absoluto, ya que en él no hay nada bueno, nada que lo recomiende ante Dios. Allí, cuando él entiende eso, entonces no tiene más opción que rendirse, entregar sus armas y acogerse a la amnistía del Rey soberano, que está dispuesto a reconciliarse con él por medio de su Hijo Jesucristo. Solo cuando un hombre ha entendido la soberanía de Dios, se baja del trono de su propio corazón y se humilla y pide, clama y gime que sea el Rey soberano el que quiera sentarse en el trono de su alma y regirlo todo por su voluntad. Hago un llamado a aquel que no ha entregado su vida al Señor. Tú no eres un campeón, tú eres un pobre que necesitas al Señor. Y mientras tú estés en el trono, ese estar en el trono te llevará a la perdición.
Tú necesitas que el Rey soberano esté en el trono de tu corazón. Por eso debes venir al Señor. Tercero, ¿por qué es tan valiosa la doctrina de la soberanía de Dios para nosotros, los creyentes? Porque esta doctrina es profundamente humillante para el creyente. Esta doctrina es profundamente humillante para el creyente. Esta doctrina es un arma poderosa contra el orgullo humano. El espíritu de esta época está caracterizado por la jactancia y la autoglorificación. El hombre es un Dios que se adora a sí mismo por sus triunfos, por sus adelantos. Pero esta doctrina derriba todo altar a la humanidad e instala un espíritu humilde y contrito. Esta doctrina declara que la salvación es del Señor, como lo vimos, y no solo en su origen, también en su acción y en su consumación. No solamente Dios es el autor de la salvación de mi alma, de mi llamamiento, Dios es el autor de mi peregrinación y de mi glorificación. La soberanía de Dios reconoce que necesitamos y dependemos de Él no solo para ser salvos, sino para mantenernos en la gracia y para llevarnos a la meta final. Esto es muy humillante para el hombre que siempre desea aportar algo para salvarse y así poder jactarse en sus obras. El orgullo es un mal que no desaparece con la conversión. Permanece allí, agazapado en el corazón, esperando nuestra distracción para salir y empezar de nuevo a instalarse en nosotros. Aun cuando nosotros somos creyentes, decimos, yo soy salvo por mi consagración. Es que a mí sí me ven, es que yo sí hago, es que yo sí oro, es que yo sí leo la palabra. Eso es orgullo. Y la soberanía de Dios nos cierra todas las puertas al orgullo. Solamente Él está por encima de todos, no nosotros, es Él. ¿Por qué se jacta un creyente entonces? ¿Tiene capacidad para comprender las doctrinas bíblicas? Le ha sido dada por el Señor. ¿Tiene dones para servir al Señor y a sus hermanos? Le han sido dados por el Señor. ¿Tiene recursos materiales abundantes para suplir sus necesidades y bendecir a otros? Le han sido dados por el Señor. Debe saber que personas más inteligentes y educadas, más diligentes y laboriosas, han sido privadas de estos dones que tú tienes hoy. Y allí vemos la soberanía de Dios, dando a cada quien como Él quiere. No es por ti, mi querido hermano, solo por su gracia, solo por su voluntad, es que tú tienes lo que tienes hoy. Es que tú puedes servir como sirves hoy. No te jactes de eso. La soberanía de Dios nos muestra que no es por nosotros. Y esto lo reconoció el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Un hombre que comprendió claramente el valor de la soberanía de Dios. Un hombre que fue un siervo inmensamente grande en las manos de Dios y dijo estas palabras: lo que yo soy no es porque yo lo haga, es por la gracia de Dios. El creyente que comprende esto puede declarar las verdades del himno que cantamos al empezar. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó, ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar, ni sé
porque cuando yo era pecador, por mí su vida vino a dar. Solo aquel que comprende, hermanos, la soberanía de Dios puede entender que lo que hoy es, no es por Él, es por Dios, por el Señor. Sin embargo, es maravilloso cuando nosotros menguamos, porque entonces Él crece y en nuestra humillación reconocemos su grandeza. El cristiano puede decir como el salmista en el Salmo 115, versículo 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. La gloria no es para nosotros, únicamente es para Él. El creyente no solo es humillado al reconocer su posición y buscar la salvación. Él vive una vida de constante rendimiento a Dios, porque sabe que todo lo que ahora tiene en Dios es únicamente por gracia y no por méritos. Nota el valor de la doctrina de la soberanía de Dios. Humilla al creyente, le cierra todas las puertas al orgullo. No es el que quiere, no es el que corre, es del que Dios tiene misericordia. Cuarto, provee una experiencia de confianza absoluta. La soberanía de Dios provee una experiencia de confianza absoluta. Que nuestro Dios sea infinito en poder y que sea imposible para el hombre resistirse a sus decretos es una verdad de consecuencias en dos direcciones. Por una parte, es una noticia realmente confortante para el creyente, pero una noticia estremecedora para el pecador no arrepentido. El santo le alaba por esta virtud, mas el impío tiembla al escuchar esta verdad. Pero hoy vemos que muchos creyentes han hecho del temor un compañero de peregrinaje. Cuando no se reconoce que Dios ha decretado todos los acontecimientos y que nada hará cambiar el rumbo de sus determinaciones, entonces el alma se llena de zozobra, de incertidumbre, pues no hay certeza del presente ni del porvenir. Esa es la razón por la cual hoy muchas iglesias y muchos creyentes están escondidos diciendo, esto se va a acabar, es mejor esconderse, es mejor no servir a Dios, porque no descansan en que Dios es un Dios soberano, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, Él es el Todopoderoso. La Biblia dice, si Él es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Aquel creyente que reconoce la soberanía de Dios puede decir como el salmista, Salmo 118, versículo 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué el salmista dice que no teme de lo que le pueda hacer el hombre? Lo dice, no se me duerma, hermano. Jehová está conmigo. Jehová está con sus hijos. El Señor, el Rey de reyes, está con sus hijos. ¿Por qué entonces temer? ¿Por qué cuando vemos al mundo desordenado tememos? No descansamos en que Dios es un Dios soberano y que nada, absolutamente nada, de lo que Él ha dicho que hará, dejará de hacerse. Si Él ha prometido que su iglesia permanecerá, ¿acaso no lo cumplirá? Porque entonces hoy tememos. El justo no experimenta la angustia que da el esperar malas nuevas y si le acontecen permanece confiado en su Señor. Salmo 112, versículo 7 dice, no temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Qué palabras tan bellas.
Así que aquel que ha comprendido que Dios es soberano y que está de su lado, no se altera con las circunstancias, su corazón está firme, significa que está en guardia, que está velando y que no abandona su profesión de fe. No importa las circunstancias, no importa los problemas, Dios está con nosotros. Esto lo comprendió el salmista en el Salmo 91, versículo 1. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegarán. ¿Qué tal esas palabras de la Escritura? Este es nuestro Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién puede contra él? ¿Satanás? Absolutamente nada puede contra él. ¿Por qué entonces nosotros tememos? ¿Por qué nos da tanto temor seguir sirviéndole a Dios? ¿Por qué hoy las iglesias se callan temiendo lo que pueda pasar con ellas? Porque no han comprendido que Dios es un Dios soberano. Jehová es para su pueblo ayuda, refugio. Él es el poderoso que marcha delante de ellos. Entonces, ¿por qué temer? Los creyentes somos como ovejas torpes, indefensas. Si no fuese por las manos poderosas y protectoras de Cristo, pereceríamos sin remedio. Pero no estamos solos. Sus manos nos guían y nadie nos puede arrebatar de esta mano, porque no es una mano frágil, es la mano de quien posee toda potestad en el cielo y en la tierra. La oveja de Cristo no está segura en su propia fortaleza. Ella sabe que frente a sus enemigos poderosos, que son la carne, el mundo y Satanás, no puede enfrentarse con sus fuerzas. Entonces, ¿qué hace un creyente? Dice como el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El Señor guardará su iglesia hasta aquel día, y en eso nosotros debemos descansar. ¿Nota el valor de esta doctrina? El que ha comprendido la soberanía de Dios reposa y pone su confianza en aquel que tiene todo poder. No solo es poderoso, sino que tiene todo poder. No es un poder pequeño, es un poder único, inigualable. En él pone su confianza, su absoluta confianza, y entiende que ese Dios está a su lado. Déjeme darle aquí un ejemplo, aunque es pobre e infantil. Espero que te ayude a entender. Imagínese un niño de la edad de preescolar, amenazado por otro niño un poco mayor que él. Este le atemoriza, le intimida con facilidad. Pero este niño tiene como padre a Francis Ngannou, el hombre con la pegada más fuerte de las artes marciales mixtas. Un hombre que noquea a otro en 22 segundos con un solo golpe. ¿Cree usted que sentiría temor este niño? Tiene como padre al hombre con la pegada más fuerte. En 22 segundos derrumba a otro. Y yo vi videos y es verdad. Tremendo.
El niño puede intimidar a otro, pero al padre no puede hacerlo. Asimismo, aunque los enemigos del cristiano son mayores que él, no son mayores que su padre. Allí en sus brazos estará confiado. Por eso el salmista puede decir: aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y por qué? Porque tú estarás conmigo. El Señor está con sus hijos. ¿Por qué entonces temer? La doctrina de la soberanía de Dios, entonces, hermanos, nos da una experiencia de confianza absoluta. Quinto y último. Tranquilos, no se duerman. La doctrina de la soberanía de Dios garantiza el triunfo final del bien sobre el mal. La doctrina de la soberanía de Dios garantiza el triunfo final del bien sobre el mal. En casi toda la historia de la humanidad, desde que Caín mató a Abel, ha existido un conflicto entre el bien y el mal, y esto ha afectado a los santos. En todos los periodos de la historia, los piadosos han sido perseguidos y afligidos, mientras los impíos parecen no recibir castigo por su abierto desafío hacia Dios. El pueblo de Dios, en términos generales, no ha gozado de abundancia material, mientras que el malo prospera en abundancia. Un vistazo fugaz al panorama indicaría que el mal está triunfando y Dios está siendo derrotado por la perversión que crece sin control. Pareciera que Satanás está llevando la mejor parte, pero cuando nosotros como creyentes ponemos la soberanía de Dios en acción y miramos al trono, vemos un trono el cual no será conmovido, por más que la tierra se convulsione, por más que la tierra tiemble, este trono permanece estable y seguro. Allí, en ese trono, mis hermanos, se sienta el omnipotente y soberano Dios, aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta es pues nuestra confianza. El timón está en sus manos. Dios está en el control de todo. Dios está en el trono y siendo el Todopoderoso, su propósito de ninguna manera puede frustrarse. Job 23:13 dice: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo apartará? Su alma deseó e hizo. Aunque la mano de Dios dirigiendo es invisible a nuestros sentidos, es real para la fe. Esa fe que descansa con plena certidumbre en su palabra. Esa fe que está segura de que Él no puede fracasar. Entonces la soberanía de Dios nos asegura lo siguiente: en Dios no puede haber fracaso. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No le falta poder para ejecutar sus decretos, ni sabiduría para conocer lo que es mejor. La promesa hecha a su propio pueblo de que vendrá en su búsqueda para llevarlos a su gloria no quedará incumplida de ninguna manera, hermanos. Las palabras habladas a diferentes profetas no fallarán. Llegará un día donde los hombres se rendirán ante su poder. La necedad será quebrantada, como lo dice Isaías capítulo 2, versículo 11. Isaías capítulo 2, versículo 11 dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será ensalzado en aquel día. Pareciera que Satanás tiene el control de este mundo. Pareciera que con todo ese caos que hace, está derrotando al Todopoderoso.
aún a su iglesia. Pero déjeme decirle, hermano, que eso no es así. Dios está por encima de todo. Y aún esas cosas que pasan, Dios las permite. Satanás no puede mover un dedo sin el permiso del Todopoderoso. Qué confianza absoluta debemos tener en Él. El día de su manifestación, cuando su gloria cubrirá los cielos y sus pies se posarán de nuevo sobre esta tierra. Isaías 45 dice: entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne aún le verá, pues la boca del Señor ha hablado. Eso ocurrirá sin falla. El día del Señor vendrá, y aquellos que hoy se van en contra de los hijos de Dios, aquellos que hoy se van en contra de la iglesia del Señor, tendrán que pagar por ello. Dios tenga misericordia. Su reino no faltará, ni ninguno de los acontecimientos prometidos respecto al fin del siglo y la consumación faltarán. Así que estos momentos oscuros y de prueba, qué bueno es recordar que Dios está en el trono inconmovible, el que Él no dejará de hacer lo que prometió, como lo dijo Isaías 34:16. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó por su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Si Dios ha hablado, de ninguna manera esto dejará de acontecer. Hoy, la iglesia que es perseguida, vituperada, despreciada por los de dentro y por los de afuera, algún día será reivindicada y levantada. Algún día su hermosura, hoy velada, será revelada y no será más avergonzada, porque el Señor lo ha prometido. El cristiano fiel y verdadero estará en los brazos del Señor para siempre, y esa será su corona. Así que cobre ánimo hoy el creyente, que fortalezca sus rodillas el siervo de Dios, que se ha sentido debilitado por el descrédito de la murmuración malévola, y recuerde que su Señor algún día, en vez de una cruz, le otorgará una corona. Permítame concluir con lo siguiente. Debemos concluir reiterando que aunque para la mayoría de círculos que se llaman a sí mismos cristianos, la doctrina de la soberanía de Dios es una blasfemia, es algo antibíblico y peligroso, que no debe ser predicada al pueblo, pues en lugar de acercar al hombre, lo aleja del altar de Dios y lo incentiva al pecado y a la perversión. Pero lo que ha hecho nuestro estudio es refutar esta acusación impía y farsante. Pero preguntémonos y contestémonos con sinceridad y a la luz de lo aprendido lo siguiente: ¿puede acaso ser peligrosa y blasfema una doctrina que le da a Dios el lugar que en realidad le corresponde, que mantiene sus derechos, que magnifica su gracia, que le da toda la gloria y que quita de la criatura todo motivo de presunción? La respuesta es no. Puede ser peligrosa y cruel una doctrina que ofrece a los santos seguridad en medio del peligro, que provee consuelo en medio del dolor, que engendra paciencia en medio de la adversidad y que les inspira un cántico de alabanza en todo tiempo. Puede ser horrible y peligrosa una doctrina que nos asegura el triunfo del bien sobre el mal y que provee para nuestros corazones un lugar de reposo seguro en las perfecciones del propio soberano. ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? No, y 1000 veces no. En lugar de ser horrible y peligrosa, es una doctrina valiosa, gloriosa y edificante. Y si la hemos comprendido a cabalidad, ella nos hará clamar como lo hizo Moisés. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad,
terrible en loores, hacedor de maravillas. Si nosotros, mis hermanos, comprendemos y vivimos, hacemos nuestra doctrina de la soberanía de Dios, daremos honra y gloria a nuestro Dios. Si no es así, hermanos, simplemente seremos oidores, pero no hacedores de la palabra. Que el Señor nos ayude.